Muy buenas noches, nos encontramos hoy en el Club de Industriales aquí en la Ciudad de México, donde nos han invitado a presentar este nuevo libro, ¿Y ahora qué? México ante el 2018, un libro coordinado por Héctor Aguilar Camín. Primero que nada, déjenme, les doy la bienvenida, las buenas noches a nuestro panel del día de hoy, a Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto hablarte. Gracias. Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Bueno, pues está este nuevo libro publicado por Debate, junto con la revista Nexos y la Universidad de Guadalajara, ¿Y ahora qué? México ante el 2018. Héctor, ¿por qué no nos da primero una visión general de lo que pretende este libro? Bueno, primero una explicación del título, creo que es ¿y ahora qué? Cuando empezamos a conversar sobre este libro, Raúl Padilla y yo, era, digamos, el mes de febrero del año pasado, la cosa pintaba horrible, porque no es que esté bien ahora, pero pintaba horrible porque estábamos en el gasolinazo de veras, estaba recién entrado Trump, estaban las amenazas del muro, las amenazas de cancelar el NAFTA, y estábamos con un gobierno que parecía que realmente había perdido por completo el rumbo y que no sabía para dónde hacerse. Entonces, un poco la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que el país puede hacer? Y una de las cosas que descubrimos en este libro, con la aportación de todos estos autores, de los editores del libro, Luis de la Calle, Mario Pablo Casar, Castañeda, José Ramón Cosío, Eduardo Guerrero, Santiago Levy, José Woldenberg, es que no solo es que hay cosas que hacer y cosas claras que hacer, sino muchísimas cosas. Es decir, realmente la agenda de transformación institucional del país es enorme. Y en cuanto uno pregunta a los que saben los detalles de los problemas, entonces aparecen, como en este libro, por lo menos 3 propuestas puntuales en cada aspecto, en cada uno de los 33 temas que toca este libro, aparecen propuestas de cambios precisos, no fáciles, pero precisos, que pueden no resolver, pero contener y ayudar a que las cosas mejoren en ese campo. Y este es un poco el problema final que tenemos con este libro. Es demasiado. Ustedes lo van a ver ahora, apenas vamos a poder tocar algunos de los aspectos. Y al final hay un capitulito que se llama Hojas de Ruta, que pone las 99 cosas puntuales que los expertos piensan que se pueden hacer en México para mejorar cada uno de los temas que ellos abordan. Y esto me parece a mí que es la riqueza y es la complejidad de esto. Es un menú muy rico, no hay que tomarlo completo, no hay por qué suponer que hay que cumplir todo lo que se dice aquí. Es como un menú extraordinariamente preciso de cómo mejorar cada cosa. No están todas las respuestas, pero están estas, que es bastante. Y si me permiten, vamos a empezar con el tema económico, y te voy a pedir, Luis, que hagas un resumen de las propuestas de materia económica. La semana pasada estuvimos debatiendo en el programa precisamente el tema económico, pero ¿qué es lo que proponen los autores de ¿Y ahora qué? En materia económica? Bueno, quisiera, antes de hablar de la economía, un poco hacer otra reflexión sobre el título. Creo que ahora que refleja un cierto pesimismo, como decir, oye, hicimos un chorro de cosas, como que no ha funcionado, o no ha funcionado suficientemente, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, en la parte económica, un poco es cómo lo hacemos, o se puede hacer, o qué cambios se requieren para que el país pueda crecer más. Y puede crecer más de una manera sostenida, y también de una manera más incluyente. Uno de los artículos, por ejemplo, de Valeria Moy, sugiere que en los últimos 25 años el país ha crecido a 3 velocidades. Hay regiones de México, sectores de la economía, que han crecido a tasas asiáticas, otros a tasas europeas, no en el sentido elogioso, sino peyorativo de la palabra, o sea, poco, y algunos han incluso decrecido. Entonces, bueno, a tasas mexicanas o a tasas, ¿sí? ¿No? O a tasas
venezolano. Todas ellas, por cierto, e incluso en el promedio. Campeche ha decrecido como... Oaxaca tiene tasas Oaxaca, medio venezolanas. Por ejemplo, en los últimos trimestres, en 2017, tuvieron tasas negativas de crecimiento Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, todos estados ellos de alguna manera con muchos problemas y petroleros, ¿no? Entonces, un poco es, crecemos menos de lo que necesitamos, crecemos menos de lo que merecemos, ¿no? Y sobre todo crecemos mucho menos de que nuestro potencial. Entonces, ¿qué hacer? El libro trae una colección de propuestas que incluyen algunas de Santiago Levi, de Fausto Hernández, de Gerardo Esquivel, de Ricardo Becerra, mías también, sobre cómo lograr que haya más inversión para apostar más por el futuro, pero no solamente cómo haya más inversión, sino que esa inversión, uno, sea sufragable, se pueda pagar, y sobre todo que sea buena, que invertamos en cosas que propicien el crecimiento. Y después hay una serie de argumentos de cómo hacer el crecimiento más incluyente. Y eso implica desde reformas tributarias hasta reformas fiscales en materia de gasto. Se discute también por parte de John Scott la propuesta que uno de los candidatos a la presidencia ha puesto un poco de moda, que es el ingreso básico universal, sus pros y sus contras, el cómo sí o cómo no hacerlo. Reformas, por ejemplo, que propone Gerardo Esquivel, de hacer el sistema tributario un poco más progresivo, con el objeto de obtener mayores recursos para invertir en dos sectores, en el sector educativo y en la infraestructura. Y después hay una propuesta que es de mi autoría, en el que hace la siguiente reflexión: ¿cómo es posible que el gobierno esté hoy gastando el mínimo histórico en materia de infraestructura e inversión, y la abrumadora mayoría del gasto se vaya a gasto corriente y por cierto no bien asignado? Entonces hay una propuesta de que los excedentes del petróleo se definan de una manera mucho más estricta, se depositen en el Fondo Mexicano del Petróleo y solamente puedan regresar al presupuesto única y exclusivamente para gasto de inversión. Entonces, como decía Héctor, aquí hay propuestas interesantes, hay muchas, son ricas, tienen la virtud casi todas ellas que son alcanzables, aunque políticamente sea difícil hacerlo. Y este es un llamado, yo creo, de los ciudadanos a que tengamos una campaña un poco más rica y discutamos ideas y no solamente descalificaciones, que es lo que hasta ahora creo hemos visto. Gracias, Luis. Jorge, ¿quieres tú comentar sobre el tema económico? Sí subrayaría la vigencia, la pertinencia, la novedad de las dos propuestas sociales, la de Santiago Levi y la de John Scott, del ingreso básico universal, que ya mencionó Luis, en el sentido de que son parte, o por lo menos es la concepción que ellos han planteado, y yo la comparto, de que son parte de una propuesta de política económica. Es decir, lo que sobre todo Levi ha planteado por muchas razones y con toda la razón, pienso yo, es que si seguimos manteniendo la esquizofrenia, no quiero llamarla separación, es esquizofrenia, o sea, es una enfermedad seria, grave, entre la política social y la política económica, entre Hacienda y, como se le llame, Sedesol, etcétera, se roben el dinero en Sedesol o no, da lo mismo, o sea, la verdad, más bien la costumbre es robárselo, entonces está bien, ya demos por sentado, en Sedesol se roban, muy bien, está bien, se vale, es algo legítimo, pues, son usos y costumbres. Bueno, si mantenemos esa esquizofrenia, no vamos a tener una política económica con connotación social, o no vamos a tener una política social con recursos económicos. La esquizofrenia entre Hacienda y, como se le llame a los ministerios sociales, no permite tener una política coherente.
Creo que es una de las primeras tesis importantes de Levy y también del ingreso básico universal. No hay ingreso básico universal, incluso como lo está formulando Salomón Chertorivsky para Anaya, de irlo haciendo de manera paulatina, es decir, estado por estado, año por año, segmento social por segmento social. No puedes hacer eso si no lo haces desde Hacienda. Y no puedes crear un sistema único de protección social como el que ha propuesto Santiago Levy desde hace años si no lo haces desde Hacienda, porque Hacienda nunca le va a dar el dinero a alguien más. Hablo un poquito de la experiencia, yo le pedía muy poquito dinero a Hacienda, o sea, relaciones es un chiste pues para Hacienda, se ríen de nosotros, pero aunque se rían, no nos lo dan. Bueno, si no nos lo dan a nosotros, imagínense cuánto le van a dar a Sedesol, a la gente con menores recursos, etc. Si no se incorpora a Hacienda la política social, y creo que es una de las tesis importantes de los dos capítulos o varios capítulos sociales que hay, no hay manera. Pero eso implica, porque estamos en campaña y nadie habla de impuestos, ¿no? A ver, un ingreso universal único costaría dinero. Y Santiago Levy lo dijo en la campaña pasada del tema de la seguridad social, yo creo que costaba 2 o 3 puntos del PIB, si no mal recuerdo. Sí, pero eso pregúntaselo a Héctor. A ver, A ver, pero no, tú no quieres tampoco hablar de impuestos. Bueno, Pregúntaselo a Héctor. es que lo que hace Es un creíble, libro que trabaje. lo que hace creíble las propuestas, yo creo, tanto de Levy como de John Scott, como de Fausto, en términos de cómo redirigir la inversión para fundir estas dos cosas. Es decir, no solo se trata de que el país y la economía crezcan. De hecho, si no hay un proceso de inclusión social de los que no están hoy en posibilidades de consumir a la posibilidad de consumir, no hay manera de que consigas el ciclo virtuoso de una economía que produce, consume, produce y consume. El planteamiento mío es algo que siempre dije cuando estuve en la Secretaría de Relaciones, y algunos colegas aquí nos acompañan de ese momento, Mario. México, la única alternativa que tiene frente a Estados Unidos no es otra región del mundo, es la multilateralización. Son los organismos multilaterales, es la ONU, es la OEA, es la OCDE, son un conjunto de causas y de organismos. No hay una alternativa, en mi opinión, ni comercial, ni financiera, ni tecnológica. Hay que hacer el esfuerzo, no digo que no haya que hacerlo, pero al final del día no tenemos más opción que Estados Unidos para todas estas cosas. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar el prestigio que hemos acumulado a lo largo de los últimos 70 años, el tamaño del país, la presencia del país en distintos ámbitos, para abrazar causas en estos organismos, como los derechos humanos, como la defensa colectiva de la democracia, como la no proliferación, como el cambio climático, como el libre comercio en la OMC, como la lucha contra las pandemias en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volvernos grandes abanderados del multilateralismo, tipo Suecia, tipo Canadá. Esos son los países que debemos emular. No otros, no, es tonterías que dice un candidato por ahí, no me acuerdo cómo se llama, de una potencia y no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, es fácilmente olvidable, pero en fin, no, eso no. Lo que sí podemos hacer... ¿Y regresar a la autodeterminación de los... No, eso por supuesto que no, pero sí a todas estas causas, que sí tenemos una tradición. Bueno, tenemos un premio Nobel. ¿Por qué le dieron a García Robles un premio Nobel por el desarme? Porque México, que no tenía vela en el entierro, no teníamos vela en el entierro, porque no podemos desarmar un país desarmado, no se puede, pero abrazamos una causa y fuimos muy elocuentes y muy eficaces en la defensa de esa causa. Bueno, pues hasta aquí llegamos, nos tenemos que ir.